A ustedes y a los que todavía quedan acá, sé que es bastante tarde y pues todos tenemos hambre. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poco el tema porque hasta ahora hemos escuchado excelentes conferencias en la segunda parte de la mañana acerca de cáncer de mama metastásico, pero resulta que esta charla es acerca de cáncer de mama temprano y vamos a hablar de cómo es que nosotros hoy en día podemos personalizar las decisiones en pacientes con cáncer de seno temprano, es decir, qué herramientas puedo utilizar yo, qué herramientas utilizo para poder definir si un paciente tiene alto riesgo, bajo riesgo, si necesita o no más o menos tratamiento. Y como hemos escuchado a lo largo de la mañana, pues hoy en día el cáncer de seno se ve de manera muy distinta, ya no es un tamaño, ya no solamente es una definición patológica, sino que tenemos, subgrupos moleculares y tenemos hoy en día estas alteraciones genómicas que se pueden inclusive ver en pruebas de secuenciación de nueva generación y probablemente pues ese es el futuro. Y también hemos visto cómo el doctor Carranza y el doctor Vargas nos mostraban cómo se clasificaban los cánceres de mama triple negativo y resulta que en cáncer de subtipo luminal también hay una subclasificación que es bastante conocida ya. Tenemos los cánceres de mama de subtipo luminal, que son los que vemos que tienen receptores hormonales positivos, los triple negativos de los que ya hablamos hoy en el estadio metastásico y los HER2 enriquecido. Pero ¿por qué eso es importante? ¿Por qué nos importa a nosotros saber estas diferencias? Si ustedes ven acá, en el azul oscuro y el azul clarito, vemos los tumores de cáncer de mama que cuando los miramos en el microscopio o cuando recibimos un reporte del patólogo nos dicen ese paciente tiene receptores hormonales positivos. Y esta es la historia de lo que hemos vivido nosotros a lo largo del tiempo. A algunos de esos pacientes les damos terapia hormonal y quimio, lo que quieran, y a algunos les va súper bien y hay otros que les va no tan bien. Vean ustedes la línea azul oscura y la línea azul clarita. Y estos son pacientes que ambos sobreexpresan receptores hormonales positivos, es decir, yo les doy terapia hormonal, espero que les vaya igual de bien y no les va igual de bien. Y esto lo tenemos que tener claro y esto lo hemos tenido claro a lo largo de muchos años. Otro punto que me parece supremamente, digamos, básico, que uno creería que lo entiende claramente, pero creo que hay que hacer una diferenciación, es acerca de biomarcadores de pronóstico y biomarcadores de predicción de tratamiento. Ahora, quiero aclarar algo. Con esto yo no quiero decir que los que son predictores sean mejores que los pronósticos, por supuesto que no. Ambos biomarcadores son igual de importantes, pero nosotros tenemos que tener esa diferenciación clara. Un biomarcador pronóstico es aquel que independiente de lo que yo le dé al paciente, me dice si al paciente le va a ir bien o mal. Todos sabemos que el paciente que tiene receptores de estrógeno le va mejor que el que no. Y todos sabemos que el paciente que tiene el HER2 amplificado le va peor que al que no. Eso es un biomarcador pronóstico. Pero fíjense ustedes que el biomarcador predictivo es el que me dice si usted tiene este paciente y tiene el HER2, ¿sí? Que pronósticamente es malo, predictivamente el HER2 le dice que si usted le da a ese paciente con ese biomarcador una terapia, en el caso del HER2, cualquiera de estas terapias anti-HER2, el paciente va a beneficiarse o no. Esa es una diferencia que tenemos que tener clara, pero los dos son importantes. Ahora, cuando yo voy a determinar si un biomarcador me predice el beneficio de tratamiento, yo tengo que ser clara en cómo lo defino. Y esta es la diferencia que tenemos que tener clara cuando decimos este biomarcador es predictivo o es pronóstico. Y yo realmente tengo que tener una prueba formal de una interacción estadística entre ese biomarcador, el receptor de estrógeno, por ejemplo, el grupo que yo estoy estudiando, el grupo en tratamiento y el resultado que tenga. Digamos que esa interacción tiene que ser estadísticamente significativa, así sea en resultados o en estudios retrospectivos. Y esa es la diferencia. Entonces, claramente ambos son importantes, pero pues son distintos. Y eso hace que tengamos perfiles moleculares, que me clasifiquen la enfermedad, algunos que sean pronósticos de la enfermedad y uno que nos muestra predicción en algunos
de los pacientes, como les voy a mostrar. Además de estas huellas moleculares, acuérdense que nosotros tenemos algunos factores pronósticos como la edad, los ganglios linfáticos y otros que son predictivos como el receptor de estrógeno y los receptores del HER2. Hoy en día tenemos unas o varias pruebas de estas genómicas que también son pronósticas y son importantísimas, como por ejemplo el Oncotype, el MammaPrint, el EndoPredict, el PAM50, todas esas han mostrado que tienen un factor pronóstico muy importante, pero realmente el Oncotype, y ya les voy a mostrar por qué, nos muestra un valor predictivo. Eso no lo hace mejor o peor, eso simplemente lo hace distinto y nosotros tenemos que conocer esas diferencias. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Fíjense ustedes que cuando yo me gradué de oncóloga en el 98, entonces cuando este consenso salió, que fue un consenso muy importante, es lo que se conoce como el consenso del NIH, esto salió en noviembre del 2020, es decir, hace 21 años. Y resulta que este consenso, que era la máxima con la cual nosotros trabajábamos, decía que cuando yo le daba quimioterapia a un paciente, ese paciente tenía un beneficio absoluto de un más o menos 4 a un 5%, beneficio absoluto de la quimioterapia. El beneficio relativo, que es el que siempre nos dicen y oímos en las charlas, es, ay, la quimioterapia produce un beneficio relativo de disminución del riesgo de recurrencia del 30%. Este beneficio relativo se traduce en un beneficio absoluto del 4 al 5%. Y esto es tomado textualmente del documento del consenso. Fíjense ustedes que dice que a pesar que nosotros debemos considerar quimioterapia en los pacientes sin importar, ojo, sin importar la edad, el estatus ganglionar, el tamaño del tumor, los receptores de estrógeno. Eso quiere decir que personas como Hernán y yo, los oncólogos que quedamos acá en la sala, ojalá haya gente conectada, la doctora Luisita, perdón, llevamos dando quimioterapia por muchos años, porque eso era lo que nos decían que teníamos que hacer, ¿cierto? Sin importar la edad, el estatus ganglionar, el tamaño tumoral. Pero fíjense que esto también yo lo tomé del artículo. Este es un artículo escrito en el 2000, en el año 2000, y decía, y está traducido textualmente, es importante determinar si hay poblaciones específicas de pacientes para quienes es razonable evitar la quimioterapia. En ese momento se decía que lamentablemente en el año 2000 teníamos muy poca información disponible para poder responder esa importante pregunta. Por tanto, dele quimioterapia a todo el mundo y eso hicimos mucho tiempo hasta que tuvimos pruebas como estas, pruebas como en el 2004 fue el primer reporte de Oncotype de X, no me voy a extender acá porque ustedes saben muy bien que es un estudio de 21 genes, donde hay 16 genes que vean ustedes que están altamente cargados para genes que tienen que ver con el receptor de estrógeno, con la proliferación, algunos de HER2, y esto nos dividió los pacientes en 3 grupos. Aquí tienen ustedes los 3 grupos, bajo, intermedio y alto, con sus respectivos scores de recurrencia. Y el primer estudio fue este estudio, que fue el estudio conocido como NSABP14. Este es un estudio viejo, se guardaron los tumores y fue el estudio que comprobó que tamoxifeno era mejor que nada en pacientes con cáncer de seno metastásico, perdón, con cáncer de seno temprano. Entonces ellos corrieron el Oncotype DX en estos pacientes y vieron cómo realmente se podía diferenciar en 3 grupos muy importantes estos pacientes. Entonces, esto dio el valor pronóstico. Vean que la tasa de recurrencia para los pacientes con un score de recurrencia bajo era solamente del 6.8% versus 30% en pacientes con un score de recurrencia alto. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice pronóstico. Estudios como estos tenemos para el MammaPrint, por supuesto, de manera retrospectiva, así como este. Tenemos para EndoPredict y tenemos para PAM50. Son estudios muy, muy buenos de manera retrospectiva. Ahora, hay este estudio que realmente, este es el estudio en el cual nosotros decimos
que Oncotype tiene valor predictivo y les voy a mostrar por qué. Estos eran pacientes que habían recibido quimioterapia, entonces ahí estoy probando el grupo de pacientes, pacientes con cáncer de mama, el biomarcador, en este caso el score de recurrencia, el Oncotype DX, y el si se beneficiaban o no de un tratamiento, es decir, si el tratamiento que yo doy, en este caso quimioterapia, era capaz de cambiar el resultado de estos pacientes. Y vean lo que mostró acá. Acá están el grupo de pacientes con score de recurrencia bajo e intermedio, vean que no hay ninguna señal importante. Sin embargo, en rojo, ustedes ven acá los pacientes que recibieron quimioterapia con un score de recurrencia alto y acá ven los pacientes que no recibieron quimioterapia. Y aquí es donde se determina el valor predictivo. Dar quimioterapia tuvo un impacto muy importante en este grupo de pacientes, tanto que el beneficio absoluto es del 28% para este grupo de pacientes. Entonces, así como nosotros hacemos estudios retrospectivos y vimos el valor pronóstico del Oncotype en el B14, el valor predictivo en el B20, pues nos gusta hacer los estudios prospectivos. Ya vimos nosotros el primer estudio prospectivo que se presentó, que fue el MINDAC, ¿cierto? Un estudio muy importante porque de manera prospectiva vimos cómo el MamaPrint tenía valor pronóstico. ¿Por qué tenía valor pronóstico? Porque es que lo que nos dijo el estudio no fue que esos pacientes se beneficiaban de la quimioterapia, nos dijo que no teníamos que darlo. Es que esa es la diferencia, no es que sea mala la prueba buena, es simplemente una diferencia de contexto. Y para Oncotype pues está el TAILORx, ¿sí? El TAILORx fue el primer estudio con pacientes con ganglios linfáticos negativos y hay dos temas importantes. Recuerden que estos en el Oncotype teníamos tres grupos, los de baja, los de intermedia y los de alto score. Entonces, cuando se fue a hacer el estudio prospectivo, se cambiaron los valores del Oncotype DX. Acuérdense que aquí era de 18 a 30 el resultado intermedio. Y yo les quiero mostrar por qué se cambió el valor aquí a 10. Fíjense que las curvas de recurrencia se abren aquí más o menos en 10. Entonces, si yo no cambiaba ese valor del score de recurrencia, probablemente o éticamente hablando, me iban a quedar este grupo de pacientes descubiertos de un posible beneficio de la quimioterapia. Entonces, por eso es que nosotros vemos que ese score de recurrencia se cambió de 10 a 25. ¿Y por qué no 30? Es la otra pregunta que nos tenemos que hacer. La razón de por qué se cambió a 30 es porque por encima de 26, a pesar de tener un número de pacientes pequeños, miren ustedes el hazard ratio del beneficio de la quimioterapia. Esto es basados en el B20. Entonces, cuando ustedes ven que el riesgo relativo de reducción es del 71%, con un riesgo absoluto de 25% de reducción de recurrencia, y cuando eso empieza en 26, queda éticamente y creo yo que clínicamente difícil no darle quimioterapia a esos pacientes. Y es por eso que a los pacientes con score de 25 o más se les dio quimioterapia. Pero sí es cierto que nosotros nos vamos a quedar con esto en la cabeza de qué pasa con los pacientes entre 25 y 30, ¿sí? Porque el B20 era de 30 para arriba y aquí a todos se les dio quimioterapia. Entonces hay que ser justos con ese conocimiento de la información, pero es importante saber esto, ¿no? Que estos pacientes también tuvieron una reducción del riesgo de recurrencia muy, muy importante y no se consideró ético en ese momento no incluir a esos pacientes. Entonces, acá tenemos TAILORx. En rojo, yo sé que ustedes conocen eso, pero cosas que yo quiero resaltar, el número de pacientes tan grande, ¿cierto? 10,000 pacientes. El número de pacientes aleatorizados, 6,700 pacientes aleatorizados, porque estos pues se les dio quimio y a estos se les dio tratamiento hormonal. Esto es el estudio TAILORx. Cosas importantes, ojo, todos los pacientes aquí tenían que tener ganglios negativos.
Uno podía incluir pacientes de 1 a 5 centímetros, pero es importante que sepamos que la mayoría de los pacientes incluidos tenían como 1.5, muy poquitos pacientes entraron con tumores muy grandes. Y lo otro que yo quiero resaltar es esto. Fíjense que nuestro criterio clínico a veces no es tan coincidente. Vean que cuando nosotros consideramos que hay un criterio, un riesgo clínico bajito, un 25% de esos pacientes que nosotros consideramos de riesgo bajito van a tener un oncotype alto y al contrario, un 43% de pacientes con un score de recurrencia alto van a tener un riesgo clínico bajito. Entonces, digamos que siempre hay este tipo de discordancias que por más de que nosotros consideremos los factores pronósticos de buena manera, nos podemos equivocar. Entonces les voy a mostrar los resultados rápidamente porque ustedes se los conocen. Vean, estos pacientes con scores de recurrencia tan bajitos, el doctor Mantilla nos hablaba hoy de estos ultra low en el MammaPrint, probablemente estos son estos mismos pacientes, ¿cierto? Estos pacientes que tienen, vean la sobrevida libre de recurrencia invasiva y a distancia, 99%. Estos pacientes realmente casi que pues se curan todos. Y sí, yo sí creo que es importante preguntarnos si esos pacientes necesitan o no terapia hormonal. Lo que pasa es que en nuestra sociedad es mucho más difícil entregar ganancias que dejar de ganar. No sé si me entiendan. Si yo ya sé que me estoy ganando esto, es decir, este 1%, entregar ese 1% es mucho más difícil que, por ejemplo, aceptar quimioterapia para ganarme el 1%. ¿Sí? Entonces, yo pienso que igual a esos pacientes vamos a seguir dándoles terapia hormonal. Ahora, este es el grupo que se estudió, es decir, estos son los 6,000 pacientes que fueron aleatorizados a quimioterapia o terapia hormonal. El grupo entre 11 y 25, una imagen vale más de 1000 palabras. No hay beneficios de la quimioterapia en este grupo de pacientes. Yo creo que estos tal vez son estos y los resultados de Eric Sponder son los resultados más importantes en cáncer de seno que hemos tenido en los últimos años. Porque, pues sí, es importante descubrir nuevas terapias, es importante tener el trastuzumab deruxtecan y el sacituzumab govitecan, y cada vez los nombres son más complicados de pronunciar, pero también es importante ahorrarle toxicidad a nuestras pacientes, y aquí estamos hablando de miles de pacientes. Entonces, vean ustedes, no hay beneficio de nuestra quimioterapia. La doctora Luisa Hernán y yo dimos quimioterapia innecesariamente durante muchísimos años, ¿verdad? Acá tenemos el intervalo libre de recurrencia a distancia. Miren esto, 0.5% de beneficio, nada, ¿sí? Nada. Y aquí la supervivencia global, pues absolutamente ninguna diferencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en pacientes con score de 0 a 25, con ganglios linfáticos negativos, pues no hay beneficio de la quimioterapia. Pero como siempre, tenemos que estar buscando estos análisis exploratorios, ¿verdad? Y hay que aclarar que aquí es un análisis exploratorio en donde se trató de ver, y yo creo que esto es importante porque nosotros tenemos que saber que estos estudios clínicos igual incluyen los pacientes que nosotros quisimos incluir, y tenemos que ver que no se nos vaya a quedar un subgrupo de pacientes en quien no haya un beneficio del tratamiento que estamos investigando. Entonces, pues sí son análisis exploratorios, pero también son importantes. Son importantes porque nos ayudan un poco a definir mejor los grupos de pacientes en quien aplicamos lo que sea que estamos estudiando. Entonces, en estos análisis exploratorios, ellos trataron de ver si había, digamos, algún beneficio de acuerdo a los diferentes subgrupos de pacientes y si había alguna interacción estadística. Y no encontraron ninguna con el tamaño, el grado, la categoría del riesgo, el estadio menopáusico porque no se midió, o la edad. Pero encontraron una interacción significativa con la edad, el beneficio de la quimioterapia y el score de recurrencia cuando se corrieron esos análisis estadísticos. Y esto fue lo que se encontró cuando se vio la edad, que cuando el score de recurrencia era de 16 a 20, en pacientes menores de 50 años, porque ellos realmente no midieron el estado menopáusico de las pacientes de manera prospectiva, entonces retrospectivamente es muy difícil saberlo, había un beneficio del 1.6% absoluto,
pero en el score de recurrencia de 21 a 25 ese beneficio era del 6.5%, ¿sí? Entonces nosotros, digamos que rara vez tenemos terapias que dan un beneficio mayor al 5% en números absolutos, es decir, nosotros damos inhibidores de aromatasa por un beneficio del 3 al 4%, damos trastuzumab por un beneficio del 10%, pero pertuzumab por un beneficio de alrededor del 4%, como yo les mostré esta mañana. Entonces, digamos que dar quimioterapia por un delta absoluto del 6.5% en este grupo de pacientes no es ilógico. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en el día a día nosotros los oncólogos. Pero importantemente vean que en pacientes, vamos primero a los mayores de 50 años, nosotros podemos evitarle la quimioterapia al 85% de los pacientes. Eso es importantísimo. Ahora, en las pacientes jóvenes, menores de 50 años, tenemos que solamente el 15% de pacientes van a caer en este grupo. Hay un 12% que pueden tener un score de recurrencia de 21 a 25, en quienes tenemos que tener una discusión de este beneficio del 6% y explicarle que para nosotros eso es importante, que así hacemos el tratamiento y que tal vez un beneficio del 1.5% no sea significativo a menos que tengamos otros factores de riesgo importantes. Y ahí entra la importancia de nosotros, los médicos clínicos que vemos a estas pacientes, en no fijarnos solamente en las huellas moleculares, sino también en nuestro criterio clínico. Una mujer muy joven, con un KI67 del 80%, que está acá, que estamos nosotros preocupados, no sé, hay un montón de variables que ahora hay también cosas matemáticas en donde uno puede incluir todo esto y le bota un riesgo clínico sumado con esto. Entonces, pues todo esto es importante, pero es una muy buena guía para el manejo de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con ganglios linfáticos positivos? Pues tenemos este estudio que se conoce como el estudio RxPonder. Es un estudio con un esquema bastante simple. Entonces, se le hacía a los pacientes que tuvieran premenopáusicas o posmenopáusicas con 1 a 3 ganglios positivos. Entonces, pues esto hay que tener en cuenta, eso es solo para este grupo de pacientes, todos los pacientes tenían ganglios positivos. Si el score de recurrencia salía más de 25, quimioterapia. ¿Por qué? Pues basados en ese ABPB20, como ya les dije, pues tocaba darles quimioterapia porque ahí se incluyeron pacientes con ganglios positivos, pero si el score de recurrencia estaba entre 0 y 25, eran aleatorizadas a quimioterapia más terapia endocrina o solamente terapia endocrina. Es un estudio muy importante porque es lo que siempre nos hemos preguntado nosotros. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Hay una estratificación y esa estratificación es importante para poder analizar los resultados. Si se estratificó de acuerdo a si tenía el score de recurrencia entre 0 y 13 o 14 y 25, es decir, o muy chiquito o muy grande dentro de ese 25, en si estaban menopáusicas o no. Aquí sí, para yo poder entrar a la paciente, tenía que medirle sus cosas hormonales para ver si era menopáusica o no. Era un criterio de estratificación, distinto a Taylor-X, ¿sí? Y si tenían una disección axilar versus un ganglio centinela, ¿ok? Entonces, pues eso es importante. Ahora, esto sí que es más importante, a veces es un poquito difícil de entender, o no difícil, sino que uno tiene que, digamos, hacer el ejercicio mental de entender el diseño estadístico. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo de este estudio era determinar si el beneficio de la quimioterapia, o no, al revés, si el score de recurrencia era predictivo del beneficio de la quimioterapia. Y la hipótesis que ellos tenían era que sí, ¿sí? Es decir, que a mayor score de recurrencia, más beneficio de quimioterapia yo iba a tener. Esa era la hipótesis de este estudio clínico. Pero cuando se hizo el plan estadístico, ellos dijeron, bueno, ok, mi primer análisis es ese, la interacción entre quimio y score de recurrencia. Si es significativo, entonces yo concluyo que el score de recurrencia es predictivo. Pero si es negativo, si no lo encuentro, yo voy a seguir buscando
el factor pronóstico de acuerdo a mis factores de estratificación, la menopausia, los ganglios linfáticos y la quimioterapia, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar los resultados del estudio. Primero, entendamos que aquí se aleatorizaron 5,000 pacientes. Es un estudio enorme, ¿sí? La mayoría de pacientes, el 50% de pacientes recibieron esquemas con astraciclinas y el 50% no, así que no es necesariamente un estudio fuerte para antraciclinas, pero yo quiero que miremos esto en comparación con MINDAC, y no porque MINDAC sea inferior, sino para que miremos el volumen de pacientes. Allá se aleatorizaron 5,000 pacientes con ganglios linfáticos positivos en RxPonded. En MINDAC incluía pacientes positivos y negativos. De los aleatorizados eran 2,142 pacientes y de esos con ganglios positivos eran el 21%. Eso me da 449 pacientes. Entonces, a lo que voy es que este estudio tiene muchas más pacientes con ganglios linfáticos positivos, 5,000, ¿cierto? Versus 400 que tenemos en el otro. Entonces, es un estudio un poco más robusto en cuanto a números de pacientes. Si nosotros miramos aquí la estratificación, bueno, los pacientes digamos que están bien distribuidos en los grupos, más o menos un 66% de pacientes y un 36% eran posmenopáusicas versus premenopáusicas. Acá tenemos el score de recurrencia, este de 0 a 13 o de 14 a 25, y fíjense que casi que todas las pacientes tenían una disección axilar, lo cual es interesante, pero de esos pacientes, vean que la mayoría de pacientes tenían o 1 o 2 ganglios linfáticos positivos. Solamente un 9% de pacientes tenían 3 y la mayoría sí tenían disecciones axilares, o un número muy grande tenía disecciones axilares. Eso habla de nuestro bias personal, ¿no? Que nosotros incluimos en estudios clínicos aquellos pacientes que creemos tenemos menos riesgo. Es decir, esto lo que indica es que nosotros los clínicos decimos, de pronto un paciente con 3 ganglios no lo meto en un estudio en donde no le voy a dar quimioterapia, ¿sí? Entonces, pues eso es con lo que nosotros nos quedamos. Entonces, imagínense que cuando se corrió el estudio, se encontró que el score de recurrencia no era predictivo, ¿ok? No era predictivo de este beneficio de quimioterapia. ¿Eso qué quiere decir? Que el beneficio de la quimioterapia no es más grande a mayor score de recurrencia o más pequeño a menor score de recurrencia. Más o menos lo que pasó con MINDAC no es predictivo del beneficio de la quimioterapia. Pero como estaba dentro del diseño del estudio, lo que tocaba hacer era valorar este valor pronóstico de acuerdo a las variables preespecificadas dentro del estudio clínico. Y esto fue lo que encontramos. Vean ustedes que esto es muy parecido a lo que se ve con MINDAC. Realmente no hay un beneficio de la quimioterapia cuando nosotros vemos la población global, pero cuando nosotros vemos este beneficio de acuerdo, o el beneficio pronóstico de acuerdo a estas variables, sí se encuentra una interacción entre la quimioterapia, la menopausia y el score de recurrencia. Miren cómo se ve esto cuando se estudia de manera estratificada. Entonces, acá tenemos en pacientes posmenopáusicas, yo creo que la imagen vale más que 1000 palabras, no hay absolutamente ningún beneficio, pero miren lo que muestran las pacientes premenopáusicas. Aquí vemos una diferencia del 5% en este grupo de pacientes. Yo creo que cabe la pena también recordar que cuando salió TAYLOR-X y nosotros tuvimos este resultado en pacientes menores de 50 años, la doctora Fátima Cardoso se devolvió a mirar estos resultados con Mama Print en MINDAC y encontró la misma diferencia del 5% en pacientes menores de 50 años. Entonces, aquí tenemos ya un tercer estudio que nos muestra que en pacientes menores de 50 años parece haber una relación entre un beneficio de quimioterapia, acá no es menores de 50 años, sino realmente premenopáusicas, y miren ustedes casi un 3% de beneficio en estas recurrencias a distancia. Nuestras pacientes se mueren
es de enfermedad metastásica. Entonces, si ya de manera temprana estamos viendo un 3% de beneficio, puede ser, aunque no necesariamente, que veamos un beneficio en sobrevida global en estas pacientes. Y miren los forest plots, ningún beneficio para para posmenopáusicas, y todas las pacientes aquí se benefician de la quimioterapia cuando son premenopáusicas. Lo mismo pasa con el score de recurrencia. Vean que no importa que el score de recurrencia esté en los lados altos, en el lado alto, no hay beneficio de la quimio para postmenopáusicas, pero sí hay beneficio así el score de recurrencia sea muy bajito. ¿Sí? Entonces, así yo tenga de 0 a 13, mire que las curvas se abren y eso es un beneficio importante de la quimioterapia en estos pacientes, y lo mismo pasa con los ganglios linfáticos. Si son muchos, no hay beneficio; si es uno, no hay beneficio, pues no muchos, sino 2 o 3, y aquí así sea uno solo, vamos a ver este beneficio. El por qué ocurre eso, pues no sabemos, la sobrevida global pues está muy temprano, entonces yo creo que es importante que en pacientes con 1 a 3 ganglios linfáticos positivos, si la paciente es postmenopáusica, nosotros podemos no darle quimioterapia a este paciente. Entonces, en esos pacientes que antes claramente le dábamos quimioterapia, hoy en día la podemos evitar, pero en pacientes premenopáusicos nos quedamos con el mismo estándar de tratamiento que teníamos antes. Hasta que eso cambie, creo yo que debemos ofrecerle quimioterapia. Y este tema con las pacientes jóvenes es un rollo, porque aquí nos podemos quedar discutiendo todo el tiempo si es la quimio como un efecto, digamos, específico de la quimio, un efecto citotóxico, o si es el efecto de la quimioterapia en los ovarios. Y eso no lo sabemos y lo podremos discutir, pero el estudio clínico no nos dice eso, no nos dice que sea la supresión ovárica la que lo cause. Pero lo que sí sabemos es que tenemos TAYLOR-X, MINDAC y R-Exponder. Los 3 estudios nos dicen estos, digamos que TAYLOR-X en este análisis subsecuente, MINDAC en este análisis retrospectivo y R-Exponder en un análisis prospectivo y planeado, que hay más o menos un beneficio de un 5% de la quimioterapia en números absolutos para este grupo de pacientes, y podemos pensar que esto sea por supresión ovárica, pero eso es una bonita teoría, yo lo sé, yo lo entiendo, pero lo que sí no nos dicen estos estudios, ninguno de estos estudios, es que esa sea la razón. Entonces, yo sí digo que pues tenemos que definirlo de una mejor manera. Entonces, ya para terminar, vean ustedes que en pacientes posmenopáusicas, lo que nos dice esta prueba es que independientemente de que tengan ganglios positivos o negativos, podemos pedir la prueba, y si sale de 25 hacia menos, podemos no dar quimioterapia en los pacientes. Ahora, en pacientes premenopáusicas, yo creo que con ganglios linfáticos positivos no debemos pedir la prueba, porque mire que todas las pacientes se van a beneficiar. Entonces, ¿para qué le pedimos un oncotype a una paciente premenopáusica con ganglios positivos? Con ganglios negativos, por supuesto que sí. Y en estos pacientes con ganglios negativos, es decir, esa paciente que califica para TAYLOR-X o que entró en TAYLOR-X, pues ahí sí ya tenemos también la división de 25. Cuando el score de recurrencia es mayor a 21, pues igual podemos discutir con la paciente ese beneficio del 6%, ver otros factores pronósticos como el KI67, como el tamaño, como la edad, en fin, un montón de riesgos clínicos que siguen siendo importantes. Y en las pacientes de 16 a 25, pues la misma discusión se debe tener, pero aquí entran a jugar entonces los factores clínicos de la paciente. Estas pruebas, ya para terminar, como ustedes saben, están incluidas en la NCCN. Ellos dicen que pues consideremos la evaluación de estas pruebas, y vean ustedes cómo el Oncotype tiene consenso 1, una categoría número 1 para pacientes con ganglios negativos. Para aquellas pacientes con ganglios positivos, solo en posmenopáusicas tiene este nivel 1 de evaluación, y la otra prueba que tiene nivel 1 es MammaPrint, porque ellos tienen un estudio prospectivo, pero tiene un valor pronóstico más no el valor predictivo, ¿ya?
Y no quería dejar de mostrarles, digamos, esto cómo se traduce a nuestra práctica diaria y mirar este estudio clínico que fue presentado, publicado en este es un journal de Clinical Oncology, pero global, no es el JCO normal. Y vean ustedes cómo aquí se incluyeron pacientes colombianas de nuestro colega Mauricio Lema y el doctor Fernando Erazo, y es cómo en la práctica esto se traduce, a que cómo la utilización de estas pruebas en el día a día de nuestras pacientes, incluidas nuestras pacientes colombianas, va a cambiar los resultados de lo que hacemos. Entonces, aquí en pacientes con ganglios linfáticos negativos y positivos, vean ustedes que hay un 40% de cambio de la intención de tratamiento, un 40% de cambio terapéutico, porque más o menos al 50% de pacientes que entraron se les planeaba hormonoterapia solamente y al 50% hormonoterapia y quimio. Y fíjense que algunas, un 18% de las que yo no le iba a dar quimio, decidí darles quimio, pero lo más importante es que al 44% de pacientes a las que sí le iba a dar quimio, se lo pude evitar. Entonces eso es importante y este valor es inclusive más grande hoy en día y creo que va a continuar siéndolo en pacientes con ganglios positivos. Estos sí son los pacientes a los cuales anteriormente a todas les daba yo quimioterapia y ahorita ya con el AREXponder pues claramente puedo evitarles la quimioterapia. Muchas gracias.